estamos en esta preparación próxima a la lectura, nos están por ello insistiendo pues en que preparemos nuestro ser, nuestro corazón personalmente, nuestras familias y nuestra comunidad para celebrar dignamente este gran misterio del Dios que se quiere encarnar, tomar carne, hacerse hombre y ser parte de nuestra humanidad. Porque ese es la gran buena noticia en toda la Sagrada Escritura, que Dios se apiada, que Dios ha creado todo, que Dios es el Dios de amor y Él es el que toma la iniciativa para mostrarse, para revelarse, para darse a conocer en su misericordia, en su amor a toda la humanidad, no solamente a quienes creemos de un modo o de otro, sino a toda la humanidad, porque Dios ha creado todo. Dios es el único, el creador, y Él se muestra y envía señales para que nosotros los seres humanos comprendamos que Él está en medio de nosotros, que Él existe, que Él es amor, independientemente, como repito, en qué religión todos nos acercamos a este gran Dios que se revela entre nosotros. Pero la Sagrada Escritura lo hace de manera evidente, que Dios se revela, ¿verdad?, para que nosotros lo vamos conociendo a través de la creación misma, de todo lo creado y a través de su palabra. Ya los Hebreos en el capítulo 1, versículo 1 dice, de distintas maneras a lo largo de la historia Dios ha hablado a través de los profetas, de muchos signos y prodigios, pero al final nos habla a través de su propio Hijo. Eso es lo que vamos a celebrar este tiempo, el día de la Navidad. Pero bien, Dios ha ido revelando en el año 730, más o menos, no exactamente, aproximadamente en el año 735 antes de Cristo, estaba sucediendo un problema grande dentro del reinado del sur, que tenía su capital en Jerusalén. Ya se había dividido el reino en aquel entonces y la casa de David, la dinastía de David en el reino del sur estaba en peligro, porque un gran poder estaba asediando, que se llamaba Asiria. El reino del norte, que tenía su capital en Samaria, hizo ahí sus arreglos políticos con otro gran imperio que estaba en aquel entonces, que era Siria. Y empieza el reino del norte queriendo convencer al rey del sur, de Jerusalén, para que hagan un pacto con Siria contra los asirios. Y este rey dijo, no, yo mejor me quedo y me voy a unir a Asiria para no pagar impuestos. Al final le fue mal porque siempre tuvo que pagar. Pero eso es como decimos, harina de otro costal. Lo importante es eso. El rey, ¿cómo se llamaba el rey en ese entonces? Ahaz, el rey en Jerusalén, del reino del sur. Y por eso él estaba calculando con quién irse, si con los del reino del norte y los de Siria o con los de Asiria. Esas eran las especulaciones que en aquel entonces había. Entonces viene el profeta y le dice, no confíes en tu fuerza, no confíes en tu supuesta inteligencia política, sino que confía en el Señor. Sé justo, confía en el Señor y Él te guiará. Pero él no quiso escuchar. El rey Ahaz, en la casa de David del reino del sur, ¿verdad?, a pesar de que su dinastía amenazaba con destrucción, él recibió a través del profeta un mensaje y le dice, no confíes en tus cálculos, confía en el Señor. De tu dinastía el Señor sacará un nuevo vástago de una virgen. ¿Qué es lo que escuchamos en la primera lectura? Pide al Señor tu Dios una señal. Pero el rey dice, no, él no quiere ni ver ni oír lo que le dice el profeta, sino que sigue su propio cálculo. Pero a pesar de todo, aunque no quieras escuchar una señal, el Señor te la va a enviar. Y le envía la gran señal. Casa de David, ¿no estás satisfecho en cansar a los hombres? Pues bien, el Señor mismo te dará una señal. No los cálculos políticos, no los ejércitos, sino he aquí que la Virgen
concebirá y darás un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel, el Señor está con nosotros. Es la gran señal que le envía, pero Ahaz cerró sus oídos y cerró sus ojos. No quiso ver ni oír. Y al final le fue mal al reino del sur. A pesar de las señales que el Señor le estaba enviando, diciendo confía en el Señor. El Señor actúa, pero no a través de los poderes económicos, políticos, sino desde abajo, desde estas señales de un nuevo inicio, a través de alguien que nacerá de la Virgen, de una mujer sencilla. El rey dijo, bah, no creyó, y siguió con sus cálculos políticos. Bien, hermanas y hermanos, el Evangelio nos presenta el día de hoy, hemos tomado el Evangelio de San Mateo. El próximo gran fiesta de la celebración de la Natividad del Señor se tomará el Evangelio de San Lucas. ¿Por qué? Porque el Evangelio de San Lucas presenta la anunciación, el ángel Gabriel, el diálogo con María, todo eso lo presenta el Evangelio de San Lucas. El Evangelio de San Mateo es distinto. Mateo nos presenta una salvación prometida desde los inicios, y por eso, si ustedes agarran el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 1, lo primero que aparece es la genealogía de Jesús. Este era hijo de Abraham, Abraham tuvo a Isaac, etcétera, etcétera, y empiezan las dinastías, 14, hasta el final. Después de una larga lista de hijo de, es una lectura un tanto pesada, ¿verdad?, cuando la escuchamos, pero tiene un sentido profundo. Este Jesús viene desde la elección del pueblo, empezando por Abraham, Isaac, Jacob, y empieza la dinastía y llegando hasta un tal Jacob, que es el papá de José. Y empieza la dinastía por lado, naturalmente, como mentalidad judía, por el lado masculino, ¿ya?, porque la dinastía venía por el varón. Entonces al final aparece la figura de San José. A pesar de eso, no es que quiere demostrar que realmente fueron 14, digámoslo así, dinastías, no, sino que nos quiere decir que este Jesús de Nazaret viene y arranca desde las raíces del pueblo de Israel. Y eso nos quiere decir que al final nace este Jesús de Nazaret, que es llamado el Cristo, dice, después de nombrar la descendencia de Jesús, es llamado Cristo el Mesías. Y empieza directamente con el texto que nosotros hemos escuchado el día de hoy, donde dice, ¿cómo nació Cristo? Cristo nació de esta manera. Y ahí nos cuenta el Evangelio de San Mateo, ¿verdad? Y dice que Cristo vino al mundo de la siguiente manera. No sé si le llama la atención, pero en el Evangelio de San Mateo no hay una narración del ángel Gabriel. No existe la narración de cómo quedó María encinta. Simplemente empieza diciendo, estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos sucedió que ella estaba embarazada por obra del Espíritu Santo. Eso nos dice nada más el Evangelio de San Mateo. Y se centra más que en María, como lo hace el Evangelio de Lucas. La figura central en la narración es José. Por eso hoy, en este día, domingo, para prepararnos al nacimiento del Señor, se nos presenta esta figura tan tremenda que es la de José. Y dice así que José era descendiente de la dinastía de David, por lo menos varias descendencias después, y era legalmente el esposo de María. Y lo dice 3 veces que él era el esposo de María. ¿Por qué? Porque en la tradición legal judía, una promesa de matrimonio ya valía como matrimonio. No era un simple noviazgo, eso no se conocía antes.
sino que cuando había un intercambio entre familias, ya sea entre los padres, normalmente entre los padres, y había una promesa de matrimonio, automáticamente eso valía ya como matrimonio. Por lo tanto, José era ya el esposo de María, a pesar de que todavía no vivían juntos, y lo dice el texto. Pero por la ley judía de aquel entonces ya valía y tenía José la prerrogativa de ser esposo, aunque todavía no convivían. Y por eso dice que José, que estaba desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió por obra del Espíritu Santo que ella estaba embarazada, esperando un hijo. Y ahí viene la figura de José. No nos dice mayor cosa quiénes son sus padres, de dónde vino José, no dice absolutamente nada. Simplemente que era un hombre justo, eso sí lo dice, era un hombre bueno. Y cuando dice un hombre justo, no solamente está hablando de la justicia como nosotros la entendemos, sino en la forma bíblica, que es el hombre de Dios, el que conoce la ley de Dios y trata de cumplirla. Ese es el hombre justo. Y José es descrito como un hombre justo. Y José es aquel que piensa las cosas a partir de su fe. Y por eso lo primero que hace cuando María le cuenta estoy embarazada, por obra del Espíritu Santo, me imagino yo, como ser humano que era José, le dijo, bueno, no se sabe si le creyó o no, ¿ya? Porque José tenía sus principios y dijo no, ¿ya? Entonces decidió abandonarla, decidió darle la libertad, ya no eres mi prometida, sino que te dejo libre, ¿verdad? Como para no atacar, porque si él presenta la acusación, María hubiera tenido que morir apedreada, ya por adulterio, porque eso es un caso claro de adulterio, bien, humanamente hablando, ¿no? Humanamente hablando. José dice que era el hombre justo, el hombre de fe. En todo el Evangelio, José no abre la boca, no hay ninguna sola palabra. En ninguno de los Evangelios hay una tan sola palabra de Jesús, de José. Él es el hombre del silencio, que en el anonimato se puede decir, o por lo menos en el silencio, ¿verdad? Él es el hombre justo. ¿Y qué es lo que hace José? José interpreta lo que Dios quiere de él. Y dice el texto que Dios le habla a través de un sueño. Y un hombre de fe, un hombre justo, que recibe esa voz del Señor. ¿Y qué es lo que hace José? La interpreta y pone su corazón en el Señor y cree en Dios. Un hombre profundamente religioso. Cuando hablo religioso no dice superficial, sino un hombre de fe, un hombre justo que cree en la palabra del Señor, cree que Dios puede obrar. Él cree profundamente que Dios quiere salvar. Dios es el que salva y que actúa en la humanidad. Y por eso él cree y confía. Creer no es siempre saberlo todo, es confianza. Y José, a pesar de que seguramente no entendió qué significa eso de por obra del Espíritu Santo, pero José cree y espera. Cree que Dios existe y cree que Dios puede obrar. Y por eso José queda abierto, no superficial en su religión, reacciona y dice, y aparece después, más adelante, que José vuelve a recibir otros sueños. Era un hombre que reflexionaba, que se ponía en su corazón a discernir lo que Dios quería de él. Y entonces José toma la decisión, cree que Dios puede, cree que Dios salva, actúa en la humanidad a través de su espíritu, cree realmente que Dios es Dios con nosotros.
Por lo tanto, asume todo. Y va con su esposa María y dice al final del texto, cuando se despertó de aquel sueño, hizo lo que había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Y más adelante en el texto de San Mateo dice que le dio el nombre a su niño y le puso por nombre Jesús, que significa Dios salva. Poner el nombre era aceptar la paternidad, era aceptar, este es mi hijo, y le pone el nombre, y a partir de ahí José recibe a su niño. Hermanas y hermanos, esta es la figura de fe que nos presenta el domingo de hoy. Un hombre justo, un hombre bueno que no reacciona como el macho herido, colérico, que podría ser. En El Salvador, hubiera sido salvadoreño, hubiera reaccionado como el macho colérico que se victimiza, ¿verdad? No como el puritano que le gustan ese tipo de rancheras, ¿no? Que me pagó mal. La que me pagó mal hubiera sido María. Ella se hubiera reaccionado con criterios machistas, puritanos, que son propios de nuestra mentalidad y de nuestra cultura. No, José, el hombre justo, el hombre que reflexiona, no reaccionó, ¿verdad? Con esquemas que nosotros tenemos normalmente en nuestra sociedad, sino que es el que actúa, el que asume su responsabilidad frente a Dios y asume la responsabilidad de cuidar y defender a María y a su niño Jesús, y le acompaña y asume su responsabilidad. Un modelo, hermanas y hermanos, de hombre nuevo. Y si andamos buscando seminarios sobre nuevas masculinidades, aquí tenemos un ejemplo claro. José, el hombre justo que reflexiona, que hace lo que Dios quiere. Y pese a todo, José asume su responsabilidad, toma a María, toma a su hijo, después hay un peligro, se lo lleva a Egipto, después lo trae nuevamente a Egipto, un hombre que ni siquiera una tan sola palabra menciona, simplemente hace lo que debía de hacer. Es un hombre realmente hombre. Eso es un hombre con valor, lo que nos presenta la figura de José, el prototipo de una masculinidad, del hombre de fe, de esperanza y de amor. Así tenemos que prepararnos también nosotros, hermanas y hermanos. Esta es la figura que nos presenta hoy la lectura para prepararnos mejor a la gran fiesta que se nos avecina. Dios nos habla, Dios se manifiesta. Nosotros tenemos que aprender a escucharlo, a discernirlo y a hacer lo que Dios quiere de nosotros. Esa es, pues, al final, la gran tarea que nos presenta hoy en la figura de José. Por eso nos vamos a poner de pie y vamos a expresar y a